morirán y serán devorados. Seri abre lentamente la puerta, detrás de la cual se escuchan sonidos extraños y los miembros del campamento comienzan a esconderse con la esperanza de evitar el peligro emergente. Sin embargo, se enfrentan a una vista de la montaña de cadáveres de zombies que el conserje y Jan construyeron mientras Hans hablaba con los supervivientes. El limpiador dice que Hans se apresuró a abrir la puerta porque querían dar una verdadera sorpresa y construir una torre entera o una hermosa estatua grande con cadáveres de zombies. Hans les dice a los miembros del campamento que los miembros de su campamento son personas muy preparadas, fuertes y valientes que pueden cuidar no solo de ellos mismos, sino también de otros sobrevivientes. Presenta su grupo de búsqueda a sus nuevos conocidos y la gente ve que se trata realmente de un grupo de aventureros increíblemente confiados, equipados y preparados que tienen las intenciones más serias y Hans dice que ahora limpiarán el área del hospital de zombies. La gente del nuevo campamento está sorprendida por lo que ven y todavía no pueden creer del todo que estas 4 personas sean capaces de limpiar su gran edificio de monstruos sin siquiera aplicar el máximo esfuerzo. A continuación, se nos muestra que el escuadrón de Hans se ha movido hacia los pasillos del hospital para limpiar el área de zombies, lo que están haciendo bastante bien, pero demasiado lento, ya que los zombies están en las habitaciones de los pacientes. Hans descubre cómo se puede acelerar este proceso y dispara una pistola al techo para atraer monstruos con el ruido del disparo. Como de costumbre, los zombies reaccionan al fuerte ruido y comienzan a emerger de sus habitaciones directamente a las manos de nuestro equipo de limpieza. Hans, manteniendo su compostura habitual, destruye un zombie tras otro, como sus camaradas. A continuación, nuestros personajes siguen recto por los pasillos y encuentran una puerta que los miembros del campamento cierran con varios trapeadores y palos, y concluyen que detrás de esta puerta hay aún más zombies. Hans dice que no pueden dejarlo así y que es necesario despejar toda la zona del hospital, así que abren la puerta cerrada. En este momento, una gran multitud de zombies enojados y agresivos, que tienen mucha hambre y ya están parcialmente podridos por el hecho de que no se han comido a nadie durante mucho tiempo, salta desde una habitación abierta hacia nuestros personajes. Uno de estos zombies salta sobre el limpiador y solo se da cuenta del peligro en el último momento, cuando ya es demasiado tarde para esquivar la mordedura. Hans le grita al conserje que se agache y mata al zombie que ataca al conserje con un disparo preciso en la cabeza. Sin embargo, con el segundo disparo de Hans, más zombies comienzan a emerger de las cámaras y, por lo tanto, encierran a nuestros personajes en una mala situación porque ahora no tienen forma de retirarse. Mientras tanto, los miembros del nuevo campamento defienden un ataque zombie en la entrada del local donde viven, ya que Hans les ordenó brindar protección por detrás y les dio armas para hacerlo. Tom dice que mientras Hans y su escuadrón limpian el área principal del hospital, deben vigilar las escaleras que subieron y la parte trasera. A continuación vemos a nuestro escuadrón abriéndose paso entre una multitud de zombies y destruyendo a cualquiera que se interponga en su camino. El limpiador, cuyo hacha destruye cualquier monstruo que toca, muestra una rabia y una destreza especiales. Vemos que el escuadrón de Hans logró limpiar de zombies el área de Aspen del hospital y ahora sus residentes están a salvo y pueden vivir en paz. Hans y su escuadrón regresan con sus nuevos conocidos y les dicen que casi todo el territorio ha sido limpiado y que ya no tendrán que preocuparse por sus vidas. Hans dice además que ahora regresarán a su campamento principal después de recoger al médico, pero mañana regresarán aquí con nueva comida, ropa y otros recursos necesarios. Durante este tiempo, Hans deja toda la comida que se llevaron como garantía de que su escuadrón regresará. Tom agradece a Hans por su ayuda y cooperación y se da cuenta de que esta vez el campamento hospitalario tiene mucha suerte de haber sido encontrado por personas tan buenas. El médico lleva consigo medicinas y varios dispositivos médicos para abastecer al campamento principal de Hans y nuestros personajes se mudarán. De repente, Hans llama por radio al campo principal y le dicen que los militares han llegado al campo y exigen que se les entregue parte de la comida del campo para apoyar al ejército activo. Hans está muy sorprendido de que, en primer lugar, después de tanto tiempo, un ejército permanezca en su ciudad y, en segundo lugar, que esta gente sea tan descarada como para quitarle comida a la gente corriente. Hans dice que necesitan trasladarse urgentemente al campamento principal y que no se debe dar comida a nadie hasta que él llegue. El equipo de Hans, junto con el médico, se trasladó al campo principal, al que se recorrió a pie unos 15 minutos. De repente, Hans dispara su pistola al aire, atrayendo la atención de una gran multitud de zombies que se encuentran no muy lejos de ellos.
Toda la gente vuelve a sorprenderse por lo que hace Hans y dicen que acaba de exponerlos a un gran peligro. Hans dice que tiene un plan sobre qué hacer a continuación y les dice a todos que corran al campamento principal. Todos los miembros del escuadrón, excepto Hans, corren a la base del campamento, dejando a Hans solo, ya que esto es exactamente lo que dijo que hiciera. Entendemos que Hans ha concebido su próximo plan, con el que podrá hacer frente a una nueva amenaza para su campamento. Unos segundos más tarde, está rodeado por una enorme multitud de zombies, a los que atrajo disparando al aire. Después de esto, el personaje principal también comienza a correr hacia el campamento principal, pero de otra manera. En la siguiente escena, vemos a los militares parados cerca del almacén de alimentos esperando que llegue Hans, ya que la gente se negó a compartir comida en su ausencia. Unos minutos más tarde, Hans, cubierto de sudor, se acerca a ellos, aparentemente corriendo todo el tiempo para preparar su plan para resolver la situación. Los militares se presentan ante él y le dicen que son soldados del ejército activo de la ciudad y que tienen hambre y exigen que el campamento de Hans comparta comida a cualquier precio. Hans dice que compartirán la comida si responden algunas de sus preguntas. Primero, Hans preguntó a qué unidad pertenecían estos soldados y dónde estaban sus superiores. Esta pregunta avergonzó al jefe de soldados llamado Jem. Por su apariencia, Hans entiende que estos soldados hace mucho tiempo que no se comunican con sus líderes, quienes probablemente ya no estén vivos y que ahora están solos y probablemente no obedecen a nadie. A continuación, Hans está a punto de hacer su segunda pregunta y mira las armas de estos soldados. Hans observa especialmente los rifles que tienen los soldados y piensa si tienen munición para ellos. De repente, Hans les dice a los soldados que sabe que no tienen ni un solo cartucho y que su escuadrón, a diferencia de ellos, está completamente armado. Esto asusta al comandante de los soldados, Jem, cuando se da cuenta de que en realidad no tienen ni un solo cartucho activo consigo. La situación se intensifica y los miembros del campamento de Hans apuntan con sus armas a los soldados, quienes también apuntan con sus rifles a nuestros personajes. Sin embargo, Hans dice que está dispuesto a compartir la comida porque respeta el servicio de los soldados y quiere apoyarlos de esta manera. Jim está sorprendido por la decisión de Hans porque, en su opinión, estas personas del campamento fácilmente podrían acabar con su escuadrón y quitarle sus rifles y todo lo que tienen consigo. Hans quiere saber la respuesta a su última pregunta, donde se encuentra el depósito de municiones del ejército. El soldado dice que no puede responder a esta pregunta porque tienen secretos de estado y la información sobre la ubicación de este almacén es un secreto protegido. Hans acepta la respuesta y pregunta cuánta comida quieren llevarse los soldados. A esto Jem responde que se llevarán la mitad de toda la comida que hay en el campamento de Hans. La gente del campamento comienza a enfadarse por esto y uno de los soldados les dice a todos que cierren la boca y dejen de enojarse. Sari dice que los soldados deberían estar agradecidos de que los estén ayudando y que los soldados deberían tratar a estas personas con respeto. Sin embargo, al soldado no le gustó esta respuesta de Sari, se acerca a ella y le dice que ahora le cerrará la boca a la fuerza y que debería sentarse en silencio en un rincón mientras los hombres hablan. Con un movimiento de su mano, Hans aprieta fríamente y con confianza la cara del soldado insolente y le dice que se calme, de lo contrario expulsará a todos los soldados del campamento y no les dará ni una sola bolsa de comida. El comandante de los soldados, Jem, ordena al insolente sargento que se calme y dé un paso atrás, porque efectivamente está actuando de forma muy descarada. Sin embargo, la gente todavía no entiende por qué Hans solo les da a los soldados la mitad de los suministros de alimentos porque ahora la comida es muy importante para el campamento, especialmente considerando el hecho de que encontraron nuevos sobrevivientes. Hans dice que confíe en él y no interfiera con su plan. La gente guarda silencio y comprende que si Hans decía que tenía un plan, todo estaría bien y debía seguirlo. Los militares comienzan a recoger productos alimenticios y a prepararlos para el transporte, ya que llegaron aquí en un auto que dejaron cerca de la tienda. El jefe del destacamento de soldados agradece a Hans su cooperación y, habiendo recibido la mitad de la comida prometida, los soldados salen a la calle. En ese momento, Hans llama al limpiador y le dice que tiene una tarea especial y muy importante. El conserje comprende que si Hans tiene esa expresión en el rostro, significa que está planeando algo realmente muy insidioso. Vemos como los militares, habiendo tomado comida, se dirigen a su camión, que quedó abandonado cerca de la tienda. Están felices de haber logrado recoger comida y de que ahora tienen aproximadamente una semana hasta que se les acabe nuevamente y tengan tiempo de encontrar más comida.
De repente, los militares ven que en el lugar donde dejaron el coche hay una gran multitud de zombies que les bloquea el paso y no quieren pasar de largo. Los soldados están muy sorprendidos por esto, pues cuando llegaron allí hace unas horas, no había zombies cerca y todo estaba limpio en este territorio. Los soldados comienzan a dejar la mitad de la comida que tomaron para poder moverse más rápido y tener oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, un zombi se da cuenta del sargento y lo ataca y el soldado se ve obligado a usar la fuerza, creando ruido en el proceso. El sonido de una pelea atrae la atención de varios zombis que están parados al borde de la multitud y miran hacia los soldados. Vemos que ha comenzado una reacción en cadena y ahora toda la multitud de zombis nota a los soldados y se dirige hacia ellos para probar la carne de los militares. El primero con el que se topan es el soldado Clinton, quien, tras numerosos mordiscos de monstruos, en pocos minutos también se convertirá en zombie y se unirá a su multitud, por supuesto, si queda algo de él. El comandante de los soldados grita que se retiren, ya que no tienen municiones para resistir a la multitud de zombies, y esta multitud es demasiado grande y puede matarlos fácilmente. Los soldados toman comida y corren de regreso a la tienda donde se encuentra el campamento de Hans, ya que esta es su última oportunidad de sobrevivir. Al fondo vemos los últimos segundos de un soldado del ejército llamado Clint, que ruega ser salvado, pero nos damos cuenta de que ya es demasiado tarde para hacerlo. Los soldados se horrorizan ante tal imagen y arrojan alimentos al suelo con la esperanza de que puedan correr más rápido y puedan escapar de una muerte inevitable. Sin embargo, los soldados en el camino a la salvación ven un obstáculo en forma de camiones y se dan cuenta de que el camino está cortado para ellos y pronto todos morirán. En ese momento, desde el techo de los camiones, una ráfaga de tirachinas caseras hechas por miembros del campamento de Hans se abre hacia la multitud de zombies. Los soldados se congelaron esperando un milagro y tenían la esperanza de que estas personas los salvarían del destino de ser devorados por zombies. Ven la silueta de Hans y su escuadrón en el techo del camión, quien dice que puede salvar a los soldados, pero para ello cumplirán varias condiciones. Los soldados se alegran y dicen que harán cualquier cosa para sobrevivir en esta situación increíblemente difícil. Ante esto, Hans expresa su descontento por el hecho de que los soldados dejaron la mitad de la comida que les dieron, porque es muy valiosa. Jem se disculpa con Hans por esta decisión, pero le explica que si no hubieran dejado la comida, habrían muerto por el hecho de que corrieron lentamente junto con las cajas. Hans los perdona por la pérdida de comida y les dice que para salvarse, los soldados tendrán que mostrarle en el mapa donde se encuentra el almacén de municiones y granadas del ejército, de lo contrario no lo salvará. Hans muestra a los soldados su pistola, indicando que su campamento está armado y puede salvarlos si los soldados aceptan la condición. Vemos que una enorme oleada de zombies se acerca por detrás de los militares y a estos solo les quedan unos segundos para dar su respuesta. Los soldados miran el escuadrón de nuestros personajes y comprenden que estas personas, lideradas por Hans, son una comunidad increíblemente fuerte y decidida, capaz de repeler cualquier amenaza. El jefe del destacamento de soldados, Jem, acepta las condiciones de Hans de mostrar dónde se encuentra el depósito de municiones a cambio de salvar su vida y la de sus compañeros. Hans desciende de la cerca hacia los soldados junto con el limpiador higiene y comienza a limpiar el área. El conserje, en su forma típica, se coloca en el lado derecho de la multitud, cortando a todos los zombies con un hacha y haciendo bromas mientras lo hace. El más tranquilo Jin toma el control del flanco izquierdo y se ocupa de los monstruos en su parte del territorio, sin dejarles ninguna posibilidad debido a su dominio de las artes marciales. Los militares están congelados ante la destreza y la pasión con la que estos dos literalmente acabarán con una multitud de terribles zombies en solo unos minutos y no pueden creer lo que ven, porque comparados con ellos parecen niños inofensivos. Hans, con una sonrisa en el rostro, como si nada hubiera pasado, se acerca a Jem y le pide que le muestre en el mapa el lugar donde se encuentra el depósito de municiones que necesita, ya que acordaron salvar sus vidas. Los soldados marcan en el mapa el lugar donde se encuentra el almacén del ejército y piden que se les dé la oportunidad de irse, dándoles al menos algo de comida. Hans dice que solo liberará a los militares si dejan todas sus armas y, además, ahora les dará solo el 25% de la comida que les daba originalmente. El militar queda impactado por esta decisión y le pregunta por qué les quita las armas y por qué les da tan poca comida. Hans dice que esto es un pago por su rescate y un castigo por el descaro que mostraron cuando llegaron al campamento de gente común y pensaron que tomarían la comida a cambio de nada. Los soldados se dieron cuenta de que en tal situación no tenían otra opción y Hans calculó todo muy bien,
por lo que le entregaron todas las armas que tenían a la gente del campamento de nuestro personaje principal. Luego, Hans habla con Jin y el conserje y ahora entienden cuál era exactamente el plan del protagonista. Hans le pide a John Wan que aumente la vigilancia en las fronteras de su territorio para que ni una sola persona, incluido un militar, entre al campamento sin el conocimiento de nuestro protagonista, y Hans también dice que trajo un médico al campamento. Después de eso, llama a la chica del campamento y le dice que cocine algo muy sabroso con la comida y que alimente al médico, y también que le dé la oportunidad de descansar. La niña percibe las instrucciones de Hans como una misión particularmente importante y declara con total responsabilidad que afrontará la tarea. Hans muestra el campamento al médico y le dice que muy pronto le equiparán con una sala médica en la que podrá trabajar con normalidad. El doctor agradece a Hans su amabilidad y dice que le gusta este lugar y que contribuirá positivamente a su desarrollo. Unos minutos más tarde, Hans lidera un equipo que limpia el área para dar paso a la retirada de los militares. Lo recibe una multitud de zombies, quienes, mientras tanto, se comen los restos de uno de los militares, a quien lograron morder primero. Hans, manteniendo una expresión imparcial en su rostro, sale al encuentro del peligro, preparando su pistola para la batalla. Un disparo certero en la cabeza y el primer zombi de la multitud cae al suelo, atrayendo así la atención del resto de la multitud. Vemos que los zombies escucharon un fuerte sonido, se alejan de los límites del campamento y van más detrás de Hans. Los militares abandonan el campamento y se preguntan a dónde fueron los monstruos porque hace una hora había alrededor de 100 aquí. Jin dice que él y su escuadrón, siguiendo las instrucciones de Hans, los escoltarán hasta el camión para que estén a salvo. El camino de los cadáveres de zombies nos dice que Hans lideró a la mayor parte de la multitud detrás de él, permitiendo el paso a un grupo de militares y a Jin. Jin se ocupa de los restos de la multitud de zombies sin mucho esfuerzo y lleva a un grupo de soldados a su destino. Al acercarse al auto, Jan ve que todos los zombies a su alrededor ya han sido asesinados y el área ha sido limpiada de monstruos. Hans sale de detrás del coche y dice que iban demasiado despacio y que él mismo despejó el camino hasta el coche. Queda gratamente impresionada por el comportamiento de Hans y habla de lo fuertes que son sus sentimientos por él. Los soldados cargan en el coche la comida que les han donado y se preparan para partir hacia su campamento. El jefe del destacamento de soldados, Jin, agradece a Hans su ayuda y espera que este no sea su último encuentro. Los soldados se van y Seri dice que hace mucho tiempo que no ve al conserje y que no sabe a dónde fue. Hans le dice que mire el techo del camión mientras se aleja. Vemos que el limpiador está escondido en el techo de este automóvil y conduce con él sin ser detectado. Seri pregunta por qué hubo que hacer esto. Hans responde que de esta manera sabrán dónde vive este grupo de soldados y si representan una amenaza para el campamento, porque si son peligrosos, entonces habrá que eliminar a Hans. El limpiador del techo del coche cree que podrá hacer frente a la tarea que se le ha asignado a cualquier precio, ya que esta misión es muy importante para el campamento. Al llegar a su campamento, los militares comienzan a descargar alimentos y durante la conversación entendemos que los alimentos son necesarios para los niños que protegen. Sin embargo, en este segundo se nos muestra que mientras los soldados no estaban en el campamento, alguien lo atacó y mató a sus compañeros. Vemos que no murieron por zombies, sino por atropellos humanos, porque uno de los soldados fue brutalmente crucificado en tablas. El limpiador ve todo esto y comprende que la situación aquí es muy mala. También descubre rastros de motocicletas y se da cuenta de que todo esto es obra de las personas de las que habían oído hablar antes. Por la inscripción en la fachada del edificio, la limpiadora entiende que aquí estaba la misma pandilla que cerca del hospital. El conserje llama por radio a Hans y le informa de la información que ha obtenido. Hans va a revisar las paredes de su tienda y descubre la misma inscripción escrita con sangre. El personaje principal entiende que esta pandilla de bastardos marca los lugares donde vive la gente para luego regresar a ellos y burlarse de la gente. Hans le dice a John Wan que fortalezca su seguridad, establezca puestos de observación y se prepare para repeler los ataques enemigos. Hans está convencido de que estos bastardos los atacarán tarde o temprano y tendrá que defender este campamento, aunque eso signifique eliminar a toda la pandilla. Hans muestra esta inscripción al resto del campamento y les pide que no se lo cuenten a otras personas todavía. En su cabeza, Hans habla de la alianza de los supervivientes de Seúl, que en el futuro se convirtió en el principal problema para la humanidad y provocó la muerte de cientos de personas, y que esta pandilla puede tener algo que ver con la alianza. Hans habla con los recién llegados al campamento, 3 chicos y una chica.
Se da cuenta de que uno de los recién llegados, llamado Ralph, tiene una buena forma física y grandes músculos. Hans le dice a Ralph que debe unirse al grupo de búsqueda, que incluye a Jin, Sari, el conserje y al propio Hans, y que el resto de los recién llegados serán enviados al segundo campamento en el hospital. Ralph dice que el resto de los recién llegados son sus familiares y él es responsable de sus vidas, por lo que no quiere separarse de ellos. Hans dice que hay una caminata de 15 minutos desde aquí hasta el hospital y Ralph podrá verlos todos los días, y Ralph acepta la propuesta del protagonista. Sin embargo, Hans le pide a Jong-wan que vigile a todos los recién llegados y le informe de cualquier cosa interesante. Al día siguiente, Hans visita el campamento en el hospital y les trae comida y ropa nueva, que la gente acepta felizmente. Hans también entrega al nuevo campamento armas de fuego que le quitó al ejército y munición para ellas. Tom dice que pensó que Hans no volvería y que ahora está gratamente sorprendido. A continuación, el grupo de búsqueda de Hans estudia el mapa en el que los soldados marcaron la ubicación del almacén de armas y dice que necesitan llegar hasta allí. Los miembros del escuadrón preguntan cuántas armas deben sacar de allí. A esto Hans responde que de allí se llevarán absolutamente todas las armas, sin importar cuáles sean. Los miembros del equipo no se sorprenden por la respuesta de Hans, pero como siempre se sienten un poco incómodos cuando Hans hace esa expresión. Unas horas más tarde vemos que Hans y este destacamento comienzan a explorar el territorio cercano al hospital para asegurar lo más posible este nuevo campamento. Hans encuentra comida enlatada que alguien comió recientemente y se da cuenta de que alguien ha estado vigilando el campamento en el hospital todo este tiempo. Entonces Hans escucha el grito de Seri proveniente de otra habitación. Al entrar, Hans ve clavado en la pared al jefe de la mafia que se escapó de él hace una semana. Hans se da cuenta de que alguien más lo encontró y lo mató y ahora realmente tienen problemas. Cerca de 2 de sus campamentos hay una banda de bastardos en motocicletas que hay que eliminar urgentemente. Más tarde esa noche, Hans descansa en el campamento principal, tirado en el suelo. De repente escucha sonidos extraños e inmediatamente se dirige hacia su fuente. Al bajar las escaleras, se pregunta qué podría ser, tal vez hayan entrado bandidos en el campamento. Sin embargo, el origen del ruido son una pareja de jóvenes que decidieron retirarse de las miradas indiscretas en un lugar apartado. Hans se siente avergonzado y se da cuenta de que últimamente ha estado demasiado atento y está a punto de irse. Jong-wan aparece en su camino y pregunta qué pasa. También vio a una pareja joven y se sintió avergonzado. Hans dice que es mejor para ellos dejar a la joven pareja sola y marcharse. Jong-wan dice que no sabía que Hans tenía predilección por mirar en secreto a otras personas besarse. Por la estupidez que dijo, Jong-wan recibe un golpe en la cabeza y nuestros personajes bajan a sus habitaciones. A la mañana siguiente vemos a los nuevos miembros del campamento de Hans entrenando activamente y mejorando su condición física. Todo esto se desarrolla bajo el estricto control de nuestro personaje principal. Dice que el entrenamiento ha terminado por hoy y que todos deberían estar listos para emprender la misión. Mientras tanto, se nos muestran los acontecimientos que suceden en el campo de soldados, es decir, que allí se encuentra un niño superviviente. Los soldados se alegraron de que los niños siguieran con vida y de poder saber por ellos lo que sucedió aquí en su ausencia. Los niños cuentan que ese día apareció una banda de malvados en motocicletas, mataron a los hombres y luego comenzaron a burlarse de las mujeres, quitándoles la ropa. El conserje le cuenta a Hans todo lo que ha oído. Hans convoca una reunión de emergencia para discutir la amenaza inminente y dice que deben prepararse para luchar contra la malvada pandilla. La gente pregunta cómo resistirán a esta banda de bastardos. Hans responde que matarán a cualquiera que entre al campamento con malas intenciones. Los miembros del consejo están de acuerdo con Hans y dicen que están esperando instrucciones de Hans sobre qué hacer a continuación. Esto sorprende a nuestro personaje principal, ya que hace poco estas personas eran cobardes, pero hoy son un equipo muy unido. Hans recibe una hoja de papel con una lista de reglas para su campamento escritas. El hombre dice que Hans mismo desarrolló estas reglas y que la gente las escribió y lo seguirán hasta el final. Los miembros restantes del campamento entran en la sala y expresan palabras de apoyo a Hans. Todos dicen que esperan instrucciones de él, porque ahora Hans es su verdadero líder y protector. El personaje principal dice que desarrollará un plan para proteger los 2 campos, ya que ahora cada vida es muy importante para él. Por la noche, Hans elabora un plan de defensa e intenta tener en cuenta todos los matices, ya que hay 2 campos bajo su protección. Hans comienza a tener dolor de cabeza debido a los constantes pensamientos sobre peligros y vidas humanas.
Cree que existe una conexión entre estos bastardos y la alianza de supervivientes de Seúl, que, según sus cálculos, ya debería estar aumentando sus fuerzas. De repente Hans se da cuenta de que los bastardos que pintaron las inscripciones no tienen campamento propio, por lo que viajan en motocicleta. Esto significa que o tomarán uno de sus campamentos o abandonarán la ciudad y posiblemente se unirán a la alianza de sobrevivientes de Seúl. En ese momento, Seri se acerca a Hans y le dice que necesita ir a cenar. Hans responde que no quiere comer y que está ocupado con el trabajo. Seri se acerca y dice que Hans necesita descansar más y comer para tener fuerzas. Seri aprieta la mano de Hans entre sus pechos y le dice que si él no va a comer, ella se quedará con él. Después de esto, Hans se da cuenta de que realmente necesita comer, de lo contrario, Seri lo atacará ahora. Mientras cena en el techo de la tienda, Hans escucha sonidos extraños provenientes del costado de la carretera. Mira por el dispositivo de visión nocturna para verlo mejor. El personaje principal ve los faros de las motocicletas y se da cuenta de que los bandidos van a atacar uno de sus campamentos, por lo que ordena a todos por radio que tomen posiciones. Como vemos, el campamento del hospital se preparó para repeler el ataque de los bandidos. El campamento principal del almacén también ha tomado sus posiciones y está esperando el ataque del enemigo. También bloquearon los pasajes subterráneos hacia la tienda, colocando personas y trampas. El propio Hans, junto con Jin y Jong-wan, tomaron una posición entre el hospital y la tienda para estar rápidamente en el lugar cuando sepamos qué campamento será atacado primero. Hans les dice a sus camaradas que maten al enemigo sin dudarlo ni arrepentirse, porque saben los horrores que está haciendo esta pandilla. Jong-wan y Jin entendieron la orden de Hans y estaban listos para actuar. El silencio es interrumpido por un sonido procedente de la emisora de radio. Anso informa al campamento del hospital que una pandilla los ha atacado. El escuadrón de Hans se traslada al hospital para ayudar a su gente. Afortunadamente, Hans dio instrucciones de abrir la puerta que conducía a una multitud de zombies que no acabaron la última vez, y al entrar al hospital, la pandilla se encontró con zombies, no con personas. El escuadrón de Hans rodeó a los bandidos por detrás y el personaje principal golpea al primer monstruo con un disparo dirigido. El bandido cae en la habitación del hospital y los demás se dan cuenta de que estaban atrapados entre los zombies y el escuadrón de Hans. El escuadrón del protagonista reprime a los enemigos restantes con disparos de ametralladora. Después de esto, Jong-wan cierra las puertas del hospital y los personajes se preguntan por qué había tan pocos enemigos aquí. A Hans le dicen por radio que la banda ha atacado el campo principal. Hans se da cuenta de que el ataque al hospital fue solo una distracción. Hans llama por radio a Seri, que debería estar en el tejado de la tienda, pero ella no responde. Vemos que en ese momento Seri ya ha sido atacada. Ella yace sangrando en el suelo y no puede hacer nada. El bastardo de esta pandilla se sienta encima de ella y le dice que ahora se divertirá mucho con ella. Se lame los labios y se da cuenta de que ahora se divertirá mucho y que no hay nadie que la ayude. Hans comprende que lo más probable es que los bandidos lograran subir al tejado del edificio con ayuda de un equipo especial. Temiendo por las vidas de sus camaradas, Hans y su escuadrón se trasladan al campamento principal para acabar con estos bastardos de una vez por todas. Mientras camina por la calle cerca del pie de Hans, una flecha pasa volando a su lado pero no lo alcanza. Hans logra esquivar en el último momento una andanada de flechas provenientes de un lugar desconocido. Sin embargo, la flecha golpea a Jong-wan, que es más lento que el personaje principal, en la pierna. En el momento en que le dispararon a Jong-wan, el personaje principal logró ver dónde estaba el tirador. Hans esquiva otras flechas y busca un lugar seguro. Jin ayudó a su amigo a llegar al auto y lo salvó por un tiempo. Hans corre hacia el coche, donde están sentados sus amigos bajo el fuego de una ballesta. Hans comprende que los bandidos también tomaron sus posiciones y deliberadamente lo hicieron para poder atacarlo. Se lanzan fuegos artificiales desde la ventana hacia Hans y sus amigos. Los fuegos artificiales caen cerca de Hans y comienzan a explotar, provocando fuertes ruidos. Una multitud de zombies escucha este sonido y comienza a caminar hacia la fuente y al mismo tiempo hacia nuestros personajes. Hans comienza a dispararles a los monstruos y se da cuenta de que debido a la lesión de Jong-wan y su mala posición, se encuentran en una situación muy mala. Hans le pregunta a Jin si puede lanzar fuegos artificiales al lugar donde están disparando. Jin responde que puede hacerlo. Hans cuenta hasta 3 y de repente corre hacia adelante, llamando la atención y dándole a Gene la oportunidad de lanzar fuegos artificiales por la ventana. A continuación se nos muestran hechos ocurridos media hora antes.
En el techo de la tienda, Sari y Ralph están en sus posiciones. Sari dice que escuchó un sonido sospechoso en otra parte de la pared. Ella va a ver cómo está porque Ralph tenía miedo de ir allí. Sin embargo, Ralph nota que la puerta del techo está abierta, aunque la cerraron cuando se establecieron en posición. Al volverse, Sari ve que Ralph yace inconsciente y que hay dos bandidos detrás de él. Uno de ellos dice que tienen mucha suerte de haber conocido a una chica tan guapa y con una figura tan estupenda. Sari se da cuenta de que está en una situación muy difícil y solo tiene unos segundos para tomar una decisión. Con un movimiento brusco, la niña saca un revólver y apunta a sus agresores. Los bandidos quedan impactados por el comportamiento de la niña, pues no sabían que tenía un arma. Sari falla su primer disparo y el bandido con la cara tatuada se sale de la línea de fuego. El segundo bandido con un bate corre hacia la niña, pero para él resulta ser un error. Con un certero disparo en el pecho, la muchacha detiene al insolente que se acerca a ella. Sin embargo, por un segundo pierde de vista al bandido tatuado y este la derriba. Sari yace en el suelo y no puede moverse porque el golpe en la cabeza fue muy fuerte para ella. El bastardo comienza a quitarle la ropa a la niña y entendemos que algo malo está por suceder. Sari comienza a resistirse, pero él le pone un revólver en la boca y le dice que si vuelve a hacer algo, la matará. Sari abre las piernas frente al bandido y dice que puede hacerle lo que quiera. El bandido se sorprende por esto, pero comienza a desnudar aún más a la niña. Sari abraza al bandido y le deja claro que ahora lo besará. Por la expresión del rostro de la niña entendemos que ese era su plan. Con ambas manos agarra la cabeza del bastardo y le presiona los ojos con los dedos. En ese momento, con una patada con ambas piernas, empuja al bandido lejos de ella. Levantándose, la niña saca un cuchillo y se da cuenta de que ahora debe decidirse por otro asesinato. De repente siente dolor en la mejilla y se da cuenta de que le dispararon. Afortunadamente, la bala solo le rozó ligeramente la cara y está viva. El bandido cegado dispara en todas direcciones, con la esperanza de alcanzar a la chica. Sari de repente corre hacia el bandido, queriendo acabar con él. Sin embargo, el bastardo logra agarrarla y detener el ataque de nuestro personaje. Acerca el revólver a la cabeza de la niña y presiona el gancho, pero debido a que disparó antes, se acabaron los cartuchos. Reuniendo sus últimas fuerzas en un todo, la niña se ocupa de su agresor y pone fin a esta batalla. Nunca antes había sido tan decidida y confiada en sus acciones. Mira al enemigo derrotado y piensa que Hans le enseñó a ser así. En este momento, el personaje principal corre hacia el bandido que dispara desde la ventana y gana tiempo. Jin lanza fuegos artificiales hacia el bandido y golpea la ventana. Sin embargo, en ese momento ya se disparó una flecha hacia Hans, volando a una velocidad increíble. Queda una fracción de segundo antes de que la flecha golpee a Hans justo en la cabeza. Sin embargo, el tiempo parece detenerse y Hans logra esquivarlo. La flecha no alcanza al personaje principal y Jin se da cuenta de esto, sin entender cómo lo logró Hans. El personaje principal le grita a Jin que se lleve a Jong-wan y vaya al campamento principal. Jin sigue las órdenes de Hans y se lleva al herido Jong-wan. En ese momento, Hans dispara a los zombies y atrae la atención de los otros monstruos, permitiendo que sus camaradas escapen. La mayor parte de los zombies corre hacia el personaje principal. Jin se ocupa de los restos de la multitud de zombies y se dirige al campamento principal. Hans está en estado de shock por cómo esquivó la flecha, porque hasta donde él entendió, el tiempo realmente parecía haberse detenido. Le tiembla la mano derecha y su instinto interior le dice que ahora puede predecir el peligro. Se escuchan sonidos en la cima y Hans recupera el sentido y se da cuenta de que solo tiene que lidiar con los bandidos. Un minuto después, un grupo de bandidos bajan para matar a Hans, pero no lo ven. El personaje principal dispara fríamente a los bastardos que salen. Esta es su venganza para todos aquellos cuyas vidas arruinaron. Con la mano de un bandido muerto, cierra las puertas de entrada para evitar que los zombies entren en el edificio. Hans sube lentamente las escaleras y habla sobre el papel que desempeña en la vida de la gente del campo. Se da cuenta de que hay verdaderos bastardos detrás de esa puerta y que si no los mata, destruirán su campamento. Su mano tiembla, advirtiéndole del peligro. De repente aparece un zombi detrás de Hans, que nuestro héroe se da cuenta demasiado tarde. El monstruo se abalanza sobre la espalda del personaje principal e intenta morder su armadura. Con su codo, Hans le arranca todos los dientes a este zombi y este vuela hacia un lado. Al volverse, el personaje principal ve que los zombis han atravesado la puerta y toda una multitud lo persigue. Cierra la segunda puerta frente a ellos y se encuentra en la misma habitación que los bandidos. Después de esto,
Hans bloquea las puertas envolviendo los estantes. En ese momento comienzan a dispararle a Hans con una ballesta, pero él logra esquivar. Hans comienza a disparar y golpea al primer enemigo. La intuición le dice al personaje principal que el peligro aún no ha pasado. Otro bastardo aparece a la derecha de Hans. Hans le lanza una pistola y le golpea de lleno en la cabeza. Al momento siguiente, nuestro personaje salta y patea al bandido, pero este bloquea el ataque y vuela hacia un lado. El bandido no pierde el conocimiento y se levanta para seguir luchando. Hans saca su cuchillo favorito y se prepara para la siguiente ronda de batalla. El bandido pregunta por qué Hans no se convierte en zombie porque acaba de ser mordido y debería estar infectado. Se nos muestra que en realidad hay sangre en el hombro de Hans, pero es de zombies. Hans conoce muy bien la sensación tras ser mordido por un zombie y se da cuenta de que esta vez tuvo suerte. Hans le pregunta al bandido cómo se enteraron de sus movimientos. El cabrón le dice que encontraron una estación de radio con la misma frecuencia y escucharon las conversaciones. Hans se culpa por haber cometido tal error al transmitir información que casi les cuesta la vida. Después de esto, Hans pregunta qué están haciendo exactamente los bandidos en esta ciudad. El villano le dice que se van a unir a la Alianza de Supervivientes Rurales. Hans se pone furioso y pierde el control de sí mismo. Le asesta golpe tras golpe a este hombre, sin dejarle ninguna posibilidad. Con ira, golpea a su enemigo y lo monta. Hans le quita la máscara al bandido y descubre su identidad. En el futuro, ya lo conoció cuando se convirtió en el comandante del 4º Escuadrón Punitivo de la Alianza de Supervivientes Rurales. También era conocido por su apodo. Ahora Hans tiene claro que ha influido en los acontecimientos del presente y que el futuro está empezando a cambiar. Recuerda que en el futuro, la banda de matones se enfrentó a la mafia local, después de lo cual se fueron y se unieron a la Alianza de Supervivientes Rurales. Debido a que esta vez Hans interfirió en sus planes, permanecieron varios días en esta ciudad y ahora tiene la oportunidad de privar a la Alianza de un potencial recluta. Hans recuerda que en el futuro, después de unirse a la Alianza, el matón se hizo famoso por su crueldad y su deseo de burlarse de la gente. El burlador mató a todos, sin perdonar ni a las niñas ni a los niños. Y ahora está en manos de nuestro personaje principal, quien matándolo puede salvar miles de vidas. Hans no puede contener sus emociones y sigue golpeando al bastardo. El personaje principal también recuerda una situación del futuro, cuando un burlador arrojó a un chico a una multitud de zombies mientras él desnudaba a su novia frente a él. Estos recuerdos enfurecen aún más a Hans y toma el cuchillo. Sin embargo, el burlador no se rinde y golpea a nuestro personaje con la cabeza. Después de esto, agarra a Hans por la cabeza y lo arroja al suelo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque Hans entró en modo vengador y no sintió dolor. Le arranca la mano al matón y salta hacia un lado. El personaje principal agarra un cuchillo, pero el burlador comienza a huir hacia la ventana, dándose cuenta de que en una pelea igualada no derrotará a Hans. El enemigo salta por la ventana con la esperanza de escapar del castigo en la forma de nuestro personaje principal. Hans piensa en su cabeza que hoy su misión es alcanzar y acabar con el bastardo. Salta por la ventana tras el matón. Hans ve hacia donde corrió este bastardo y comienza a perseguirlo. En el camino, Hans se enfrenta a todas las criaturas que se interponen en su camino. Ambos chicos corren hacia los patios de los edificios residenciales y se quedan solos. De repente, un matón con un palo en la mano ataca a Hans desde la vuelta de la esquina. El bastardo golpea a nuestro personaje principal en la cabeza con un palo, pero ni siquiera se mueve del golpe. El bandido se quedó paralizado de horror, sin entender por qué Hans ni siquiera parpadeó ante su golpe. Hans gira su cuchillo con un hábil movimiento de la mano, aprieta el mango y comienza a actuar. Apuñala al matón con un cuchillo mientras permanece tranquilo y sereno. Vemos que Hans le ha cortado la oreja al bastardo y este grita por el dolor que le recorre la cabeza. Hans golpea la cabeza del matón contra la pared y este se desmaya. Después de esto, Hans arroja al bastardo a la multitud de zombies que los persiguen y que no han comido nada durante mucho tiempo. Hans observa cómo los monstruos desmantelan con avidez el cuerpo del burlador en pedazos y se lo comen, y después de unos minutos solo quedan recuerdos del burlador. Mientras tanto, Jin y los demás suben al techo de la tienda y encuentran a Seri entre los cadáveres de los atacantes. Ella dice que su vida no corre peligro, pero Ralph aún no recupera el conocimiento. Vemos que después de unas horas el médico ya les ha brindado a todos la atención médica necesaria, especialmente a John Wan. Seri pregunta dónde está Hans ahora, ya que hace mucho tiempo que nadie lo ve. Jin habla de lo que pasó y dice que tampoco ha visto a Hans desde hace mucho tiempo y no sabe dónde podría estar.
Seri saca la radio e intenta llamar a Hans, pero nadie le responde. A continuación, el médico inyecta a Seri para detener una posible intoxicación de la sangre. Cae la noche y Seri se queda dormida debido al estrés y el cansancio. Jin piensa que Hans puede estar en peligro en algún lugar y por el momento solo él puede ayudarlo. Al darse cuenta de su deber y del deber de otros camaradas para con Hans, Jin decide ir solo hacia lo desconocido y encontrar a su amigo. En este momento, Hans, en algún lugar de los patios de los edificios residenciales, está solo tratando de escapar de una multitud de monstruos sedientos de sangre que intentan alcanzarlo con tanta furia. Al estar a una altitud bastante alta, Hans estima la cantidad de monstruos y se da cuenta de que su situación actual es muy deplorable y que no tiene ningún plan sobre cómo salir. Se nos muestra lo mal que están las cosas y la magnitud del problema realmente nos afecta. Hans se aferra a un tubo delgado que está a lo largo de la pared, que pronto parece ceder y romperse a traición. Hans sostiene la tubería con una mano y con la otra corta las manos de los zombies que se acercan para agarrarlo. Hans mira el amanecer y se siente tranquilo y reflexiona que la segunda oportunidad que le dio el destino no fue en vano y que ha hecho lo suficiente para salvar a muchas personas, aunque no quiere morir. De repente, Hans oye gente gritando y una voz familiar. Era la voz de Kang Yuk, hermano de Kang Kon, cuya mano fue cortada por Hans y que murió por envenenamiento de la sangre hace unas semanas. Kang Yuk no vino solo, sino con un grupo de jóvenes. Partió hace unas semanas a enterrar a su hermano cerca de la casa de sus padres, y al parecer lo logró y también logró encontrar nuevos supervivientes. Hans cree que el destino le ha dado una tercera oportunidad de hacer todo lo posible por la gente y minimizar las consecuencias del apocalipsis. Vemos que ha pasado un tiempo y Hans comienza a recobrar el sentido. Está acostado en una habitación del campamento principal y Seri está arrodillada junto a él. Hans recobra el sentido y comienza a levantarse en la cama. Esto lo nota Seri, quien se quedó dormida mientras lo esperaba. La niña abraza a Hans y agradece a Dios que esté vivo. Ella dice cuánto lo extrañaba y se preocupaba por él, y Hans dice que hizo todo lo posible para regresar al campamento. La gente se agolpaba en la entrada de la cámara de Hans para mirar a su líder y a su cabeza. Hay un hombre parado en la entrada de la sala y no deja pasar a nadie porque quiere mantener a Hans tranquilo. Una chica grita entre la multitud y dice que mañana ha preparado una comida deliciosa para Hans. El hombre se lleva la deliciosa comida y dice que se la dará a Hans, pero no la dejará entrar. Hans recuerda lo que pasó y que logró matar al matón. Los compañeros más cercanos de Hans entran a la habitación y lo saludan. Hans le pregunta cuánto tiempo durmió, ya que se siente alerta y descansado. Los chicos le dicen que durmió 2 días. El médico dice que el estado de Hans no corre peligro y que nadie murió en el ataque de los bandidos. Hans está muy feliz de haber logrado salvar las vidas de todos los miembros del campamento y de que todo haya ido bien. Después de esto, Hans dice que no hay tiempo para relajarse y que es hora de volver al trabajo. La gente que lo rodea piensa en qué clase de monstruo es este Hans, que incluso después de tales acontecimientos no puede descansar ni dejar descansar a los demás. Seri le grita a Hans porque no ha descansado lo suficiente y necesita ganar fuerza para seguir manejando los campamentos. Hans recuerda que el campamento militar tenía problemas y que era urgente resolver la cuestión de formar un campamento para los niños y los militares que los custodiaban. Sin embargo, el conserje lo tranquiliza y le dice que ha traído niños y personal militar a su campamento. Dice que ya están todos a salvo y que en el territorio de la escuela donde vivían se formará un tercer campamento, que pertenecerá a la alianza de Hans. El hombre le dice a Hans que mientras dormía compartían comida y otros recursos con los militares y los niños, después de lo cual anotó todo y Hans puede leer toda la información. Hans se sorprendió gratamente de que durante su ausencia los miembros del campamento pudieran organizarse y hacer todo bien y trabajaran como un solo equipo. Después de esto, Hans pide llamar a Kang Yuk para preguntarle cómo sobrevivió mientras enterraba a su hermano. Kang Yuk llega a la habitación de Hans y habla sobre los eventos que le sucedieron. Dice que enterró a su hermano cerca de la casa de sus padres y allí conoció a sus 3 compañeros de clase con quienes era amigo antes del apocalipsis, y cuando regresó al campamento vieron a Hans necesitado de ayuda y lo ayudaron. Después de hablar con Kang Yuk, Jin se acerca a Hans y le dice que él también tiene algo que contar. Jin le dice a Hans que los soldados regresaron con el conserje al campamento principal y le contaron cosas extrañas sobre el conserje. La limpiadora, al regresar al campamento, estaba cubierta de sangre y tenía un aspecto muy extraño. Cuando se preguntó a los soldados qué había sucedido, dijeron con temor que, al regresar al campamento principal,
se encontraron con un pequeño grupo de personas en motocicletas que eran miembros de esa pandilla. En ese momento, el limpiador, sabiendo los horrores que hizo esa pandilla, se enfrentó él solo a esas personas en un ataque de ira. Según los soldados, el limpiador parecía un verdadero demonio y su estado es preocupante. Hans recuerda el momento en que el conserje esquivó su disparo en el edificio de la mafia y piensa que tal vez no sea una persona común y corriente. Luego, Jin, con cara seria, le pregunta a Hans cómo logró esquivar esa flecha la noche del ataque de la pandilla. Jin dice que vio esto desde un lado y le pareció que Hans ralentizó el tiempo de una manera increíble. Jin no entiende cómo una persona común logró hacer esto y pide una explicación. Un segundo después, Jin golpea a Hans en el hombro y le dice que entiende que estos dos son tipos muy inteligentes y nada más. Hans dice palabras de agradecimiento, pero en su cabeza piensa que en realidad esa situación con la flecha no fue simple, sino algo más misterioso para él. Hans llama al conserje a su habitación y le pregunta cómo pudo repeler él solo un ataque de una banda contra los militares. El limpiador cuenta en su forma habitual cómo luchó y derrotó a todos sin mucho esfuerzo. El limpiador dice que ahora hay 3 campos en la alianza de Hans y que es necesario construir un sistema claro a través del cual se puedan gestionar. Hans está pensando en cómo gestionar la alianza, porque hay mucha gente. Hans desarrolla la estructura de su alianza. Según su estructura, el más importante será un grupo de búsqueda de 16 personas, en el que estarán los mejores luchadores, divididos en 2 equipos. El campamento principal albergará a 11 personas de forma permanente, el campamento hospitalario albergará a 12 personas y el campamento militar albergará a 23 personas. Hans comprende que no hay más tiempo que perder y que necesita ponerse manos a la obra. Se pone su equipo y se prepara para un día duro. Hans dice que ahora el equipo de búsqueda partirá con él para formar un cuarto campamento temporal, que servirá como punto de tránsito para diversas situaciones. Seri vuelve a estar descontenta porque Hans no descansó y ya ha comenzado a trabajar duro. Hans dice que hoy visitarán un lugar que anteriormente guardaba un gran secreto. Los chicos preguntan qué es este lugar secreto y a qué distancia está. A esto Hans responde que lo verán muy pronto. A continuación, Hans escolta a los militares de regreso a su campamento, que se encuentra en la escuela. Discuten los términos de cooperación y cómo se resolverá la cuestión de la interacción. Los militares dicen que aceptan unirse a la alianza de Hans, pero si aparece el liderazgo de su ejército, regresarán a la estructura militar. Los muchachos acuerdan cooperar y los militares se van al campamento y se llevan la estación de radio. Unas horas más tarde, un equipo de búsqueda dirigido por Hans se dirige al lugar en 2 camiones. Después de aterrizar en la calle, Hans les dice a todos que lo sigan. Vemos el escondite de Hans y entendemos que está liderando su grupo de búsqueda hasta su casa. Hans les dice a todos que estén preparados para el peligro, ya que él personalmente colocó trampas en este lugar. En particular, Hans dice que cavó hoyos para zombies en todas partes. También vemos que Hans, en las proximidades, ha tendido un hilo de pescar sobre el que ha aplicado polvo de vidrio. Después de encargarse de los zombies de la zona, los chicos llegan al patio de la casa de Hans. Todo el mundo ve una casa enorme y cara y no entiende lo que están haciendo aquí. Hans lleva a todos al interior y todos se sorprenden, ya que la casa está totalmente equipada con todo lo necesario. En el interior de la casa hay enormes existencias de una gran variedad de alimentos y productos. Hans también revela que tiene agua caliente. Seri se ducha primero y está muy feliz de poder finalmente lavarse y tener su apariencia en perfectas condiciones. Hans se avergüenza porque también se alegra de que la chica pueda limpiarse sola. En ese momento, Hans se da cuenta de que el limpiador y nuevo miembro del escuadrón militar está buscando algo en la computadora portátil. La limpiadora dice que quiere saber qué chicas. Hans mira el portátil. Hans se da cuenta de que estos tipos son solo 2 idiotas. Sin embargo, en ese momento John Wan se acerca y dice que vio a Hans mirando a 2 jóvenes besándose en la tienda. Hans se enfurece ante tanta estupidez y les grita a los 3 tontos. Llega la noche y todos se reúnen para cenar y discutir negocios. Hay carne frita y mucha comida sobre la mesa. La gente hace mucho que no ve productos tan deliciosos y está deseando comérselo todo. Hans le dice a la gente que no se niegue nada y que coman todo lo que quieran. Todos agradecen a Hans su amabilidad. Una hora más tarde vemos a todos pasando un buen rato juntos en paz. Las chicas finalmente están ordenando, lavándose y peinándose. Seri encuentra un teléfono celular, graba un video y le pide a Hans que le diga algunas palabras a la cámara. Hans se da vuelta y anuncia que en realidad tiene algo que decirles a todos en su campamento.
Hans se para en medio de la habitación y comienza a hablar y todos se quedan congelados en atención. Hans agradece a todos los que trabajan en beneficio de la alianza y hacen una contribución positiva. Todos empiezan a escuchar atentamente lo que dice Hans. Incluso sus compañeros más cercanos escuchan al personaje principal. Hans dice que en esta sala se han reunido las personas más valientes y valientes de los tres bandos, que arriesgan su vida cada día por el bien de los demás y serán recompensados. Un miembro del equipo pregunta de qué premio se refiere Hans. El personaje principal afirma que todos los que estén en el grupo de búsqueda y arriesguen sus vidas tendrán prioridad para los miembros de la alianza, comerán la mejor comida y el resto de la gente deberá escucharlos. Hans dice que esta es una nueva regla para los tres bandos de la alianza. En su cabeza, Hans piensa que hasta que comprenda que se puede confiar plenamente en todos ellos, no hablará de su segundo escondite, que se encuentra fuera de la ciudad. A continuación, le preguntan a Hans cómo pudo prepararse tan bien para el apocalipsis, recolectar tanta comida y armas y dominar las habilidades de combate. Hans responde que es un mensajero de Dios que ya vivió todos estos horrores y murió en el futuro, pero Dios lo trajo de regreso para evitar el apocalipsis. Todas las personas quedan completamente sorprendidas por lo que escuchan. Sin embargo, Hans dice que estaba bromeando y todos respiran tensos. Hans le pide a Seri que muestre este video a todos los demás campamentos más tarde. El personaje principal les pide a todos que descansen bien, ya que mañana partirán a una misión en la que deberán recoger cartuchos del almacén militar. El propio Hans se acuesta solo. A la mañana siguiente, el escuadrón de Hans comienza a prepararse para la misión. Hans llama por radio a los tres campos y les pide que le informen de la situación. La emisora de radio informa a Hans que los tres campos se encuentran normales y que no se ha producido ningún incidente durante la noche. El escuadrón llega a un depósito de municiones del ejército y a través de binoculares ven que allí hay muchos zombies. Hans dice que la cantidad de zombies cerca del almacén es demasiado grande y parece que alguna vez hubo una ola de zombies aquí. Dice que la unidad del ejército que tenía su base aquí fue derrotada por una ola de zombies y aparentemente nadie podría sobrevivir en tal situación. Después de observar, Hans dibuja un diagrama y pide a todos que lo copien en sus cuadernos. Hans hace un plan en el que el escuadrón se dividirá en tres grupos, y él, junto con el primer grupo, irá a buscar una pieza de munición del almacén. El segundo grupo se dirigirá al cuartel en busca de municiones y suministros, y el tercer grupo los cubrirá. Unos minutos más tarde, el primer grupo de Hans entra en el almacén del ejército y el personaje principal derriba la puerta. El militar le dice que este almacén es muy grande, ya que antiguamente contenía municiones para varias unidades del ejército. Hans se alegra de que tengan tanta suerte, ya que aquí la cantidad de armas es colosalmente grande. Hans recuerda que en el futuro que vivió anteriormente también formó parte de un grupo de ejército hasta que se disolvió. El primer grupo ha terminado de conseguir los suministros necesarios y van a descansar mientras el resto lo hace. Hans y el soldado se sientan y conversan, durante lo cual Hans revela que antes del apocalipsis sirvió en una unidad de fuerzas especiales del ejército. A continuación, llaman a Hans por radio y le dicen que hay un problema. El grupo de Hans llega al segundo grupo, que estaba sacando municiones del cuartel. Se le muestra que hay una gran cantidad de zombies cerca del cuartel a través de los cuales no podrán atravesar. Hans lanza una granada al aire. La granada explota en el suelo haciendo un sonido de explosión. Los zombies escuchan el sonido, reaccionan como de costumbre y avanzan hacia el ruido. Hans dice que ahora el acceso al cuartel está despejado y pueden pasar. Al acercarse al cuartel, abren las puertas y huelen un hedor increíble. Todos quedan asombrados de lo que ven dentro del cuartel. Ven a tres militares que parecen zombies. A medida que se acercan, ven que no son zombies, sino simplemente soldados hambrientos. Hans pregunta qué pasó aquí. Los soldados dicen que ha llegado una ola de zombies y están atrapados aquí. Hans quiere abrir las puertas del cuartel y pregunta qué hay detrás. El soldado pide no abrir las puertas porque allí hay un baño. Sin embargo, Hans decide ver qué hay detrás de esa puerta y la abre. Un soldado zombie lo ataca. Hans lo detiene con un preciso disparo de pistola. Hans luego apunta con su arma a los soldados supervivientes y dice que se dio cuenta de que se estaban comiendo a su camarada por hambre. Sin embargo, Hansa es detenida por Konjok y le pide no matar a los soldados supervivientes. Hans dice que ya no son gente común, sino caníbales y que ya no podrán vivir, de lo contrario probarán la carne humana. Konjok pide darles una oportunidad a estas personas y aún así no matarlas. Hans derriba a Konjok para no impedirle hacer lo que tiene en mente.
Kang-yuk cae al suelo y suenan 3 disparos en el aire. Vemos que Hans hizo lo que tenía que hacer. Kang-yuk le pregunta a Hans por qué hizo esto. Hans responde que era la única opción, aunque fuera difícil. Hans dice que este mundo requiere determinación y valentía, y si Kang-yuk no quiere formar parte del nuevo mundo, entonces debería abandonar el campamento. Todos se quedaron paralizados cuando Hans habló y no se atrevieron a interrumpirlo. Hans dijo que, como líder, tiene la responsabilidad de las vidas de todas las personas en el campo y que si toma alguna decisión, la gente debe confiar en él. Hans llama a todos a abandonar el cuartel, ya que ya no es seguro quedarse aquí. A continuación, Hans es llamado por la emisora de radio del equipo de cobertura. Le informan que los zombies han comenzado a comportarse de manera diferente, moviéndose más rápido y de manera más agresiva. Hans oye el familiar rugido de un monstruo que viene de la calle. Entiende que hay una ola de zombies cerca del almacén y que los muchachos ahora corren un gran peligro. Hans también se da cuenta de que todo este tiempo la ola de zombies estuvo aquí, pero estuvo en modo de espera hasta que vio el grupo de búsqueda de Hans. Una ola de zombies, formada por monstruos agresivos y rápidos, comienza a acercarse al cuartel donde se encontraban Hans y sus 2 grupos. Hans grita a todos que se retiren al interior del cuartel y cierren las puertas. Todos logran correr adentro antes de que los zombies los alcancen. Sin embargo, la puerta no se cierra y los chicos apenas pueden contener el ataque de varias docenas de zombies. Seri pregunta qué debería hacer la gente ahora que se encuentra en tal peligro. Hans comienza a preguntarse qué mutante controla esta ola de zombies, y se horroriza al recordar el sonido que acaba de escuchar. Según él, esta ola de zombies puede ser controlada por uno de los mutantes más fuertes que vio en el futuro. Los chicos cierran las puertas, pero cada vez se vuelve más difícil. Hans llama a un equipo de cobertura y les pide que desvíen la atención de la multitud de zombies. El conserje acepta la orden de Hans y dice que harán todo lo posible para salvar a sus amigos. El limpiador, Jan y Ralph se mudan según el plan designado. Mientras tanto, una multitud de soldados zombies hambrientos irrumpe en el cuartel. Uno de ellos se abre paso. Corre directamente hacia Hans. Con un movimiento de su mano, Hans detiene a este monstruo. Además, más zombies comienzan a meterse dentro del cuartel y Hans lucha contra ellos. Hans dice que hay que ponerse mascarillas urgentemente para todos. El grupo de Jin comienza a lanzar granadas a la multitud de zombies que rodean el cuartel. Se escuchan explosiones y la atención de la multitud de zombies se desvía del cuartel. Hans dice que se necesitan máscaras faciales porque después de las explosiones quedan restos de zombies en el aire y uno puede infectarse por la boca. Hansi derriba las puertas del cuartel y les dice a todos que este momento es la última oportunidad de sobrevivir. Hans lleva a todos a una batalla por la vida contra una multitud hambrienta de zombies ansiosos por destrozar a todos y comerse hasta el último hueso. Hans irrumpe entre la multitud de muertos vivientes y con movimientos bruscos de su espada su existencia termina instantáneamente. Con confianza y con extrema precisión, elimina un zombi furioso tras otro, sin dejarles ni una sola posibilidad. Los recién llegados del grupo de búsqueda de Hans observan sorprendidos cómo el personaje principal lucha. Se congelaron y observaron cómo Hans destruía sin ayuda a docenas de monstruos furiosos y solo una palabra apareció en sus cabezas. Esta palabra y esta palabra son arte, es como arte que ven el estilo de lucha del personaje principal. Cuando Hans terminó su ronda no quedaba ni un solo zombi a su alrededor, solo su sangre era visible en la máscara de su rostro.